Este es el elástico que le voy a poner a este gorro. Este elástico te lo voy a enseñar a hacer en un color más clarito. Se hace con punto medio en la técnica de canalé, tomando la hebra de atrás. Yo lo que hago es girar la aguja, que es mucho más fácil, así es el método que a mí mi mamá me enseñó. Y siempre lo he hecho y me resulta muy bien. Sí, ten en cuenta siempre estas hebritas. El hilo este generalmente se abre mucho. Está compuesto por varias hebritas. Muy bien, una vez que tenés hecho tu nudo deslizado, comienza a hacer tu cadena base. La cantidad de eslabones te va a definir el ancho del elástico. El elástico se comienza tejiendo así, cadena base y de acá hacia arriba. Entonces, el ancho que vos le des a tu cadena de base es lo que te va a quedar después del total del elástico. Yo te lo voy a mostrar con estos, con esta cantidad, que no sé, no los conté, pero no importa porque es para hacerte la demostración. Vamos a comenzar con punto bajo o medio punto. Al principio, cuando tenemos pocas vueltas, siempre se hace un poco difícil de manejar lo que es nuestro proyecto, porque es muy chiquito. Bueno, una vez que tenés tus puntos medios, haces una cadena al aire, giras el tejido y comenzamos a hacer la técnica de canalé tomando el punto por la hebra de atrás. Así se hace este modelo de elástico, tomando siempre la hebra de atrás. Una vez que llegaste, otra vez cadena al aire y se vuelve a hacer. Siempre es en el primer punto, ¿sí? En el primer punto de la vuelta. Ahí se tomó mal la hebra. Esto suele pasar, así que vas a tener que tener mucho cuidado para que el tejido te quede prolijo. Siempre tomar todas las hebritas. Terminamos nuestra tercera vuelta y hacemos otra vez. Y la longitud va a ser según tu diámetro de cabeza.